en un estado en el que acabo de comer. ¿Qué pasa en la obesidad? ¿Verdad? Estos estados energéticos, hasta ahorita empezaron a ver, todos estos estados energéticos van a variar, van a cambiar entonces cómo se van a llevar a cabo las distintas reacciones. Entonces es importante que en estas, siempre que hagan sus mapas metabólicos, vayan haciendo esa relación, ¿verdad? Bueno, si estoy en ayuno, no puedo hacer glicólisis porque pues no hay una fuente nueva de glucosa ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde lo voy a sacar? Bueno, en el hígado yo almaceno glucógeno, entonces voy a romper ese glucógeno para tener glucosa y utilizarlo. Pero ¿qué pasa cuando se acaban estas reservas de glucógeno? Pues ya me toca irme a otro lado, ¿verdad? Algo bien importante de las rutas metabólicas es que siempre tengan en cuenta cómo las regulo. Porque si yo no regulo una ruta metabólica y esta se sigue dando y se sigue dando y se sigue dando y se sigue dando, voy a tener alguna patología. Cuando hay enzimas deficientes y las rutas no se regulan, puedo tener, por ejemplo, en el caso de la glicólisis, si yo no tengo glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o si yo no tengo piruvato quinasa, los glóbulos rojos se vuelven débiles, la pared del glóbulo rojo se vuelve débil, se rompe y ocasiona anemias hemolíticas, por ejemplo. Y lo mismo, si tenemos patologías en el depósito del glucógeno, si hay alguna enzima deficiente y no se puede depositar el glucógeno, esos pacientes no van a tener glucosa y hacen hipoglicemias. Todo esto pasa cuando tenemos alguna alteración en el control de estas vías metabólicas. Bueno, y de la regulación hormonal, el ejemplo clásico y más fácil es la diabetes, ¿verdad? Una deficiencia de insulina nos va a ocasionar patologías como la diabetes. ¿Quiénes participan en todas estas reacciones metabólicas que vamos a estar viendo a lo largo del semestre? Pues vamos a tener la participación de algunas sustancias energéticas como el ATP. El ATP pues, es esa energía que nuestro cuerpo va a estar utilizando y normalmente asociamos al ciclo de Krebs, como es la energía, va a dar ATP. Pues en el ciclo de Krebs únicamente tenemos la formación de un GTP, ¿verdad? Lo que vamos a obtener en el ciclo de Krebs son mediadores que después van a convertirse de alguna forma en ATP o en energía. Y esos mediadores son el NAD y el FAD o el NADH o FADH. También el NADPH lo vemos un poquito en la ruta de pentosas fosfato, que es en donde más que todo vamos a estar produciendo este mediador. Algunos otros mediadores como la acetilcoenzima A la vamos a obtener dentro del ciclo de Krebs. Dentro del ciclo de Krebs vamos a ver algunas rutas como alternas que van a estar participando, que cuando se forma alguna sustancia se puede ir hacia otra vía o hacia otra ruta. Por eso en el esquema de la siguiente diapositiva van a ver que en el ciclo de Krebs básicamente es donde podemos unir todas esas rutas metabólicas. ¿Quiénes más participan en las rutas? Pues las enzimas, coenzimas, cofactores. Vamos a ver que necesitamos algunas sustancias como las vitaminas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la tiamina? Sí. Cuando hablamos de la tiamina y de su papel tanto en el ciclo de Krebs como en la ruta de pentosas fosfato y en la glicólisis, y si está deficiente y no funcionan los complejos que necesitan estas sustancias, pues las reacciones tampoco se van a dar. Y recordemos, siempre que una ruta está alterada, todas las rutas previas o asociadas a esa ruta también se van a ver afectadas de alguna forma. Cuando hablamos del metabolismo de algunas sustancias como las proteínas, lípidos y carbohidratos, pues estos también van a participar. Algo interesante y que a mí me gusta muchísimo de bioquímica 2 es que lo podemos correlacionar mucho con fisiología. ¿Por qué? Y bueno, con histología también, pero nos quedamos más en la parte fisiológica, porque cuando empezamos a ver las fuentes de donde vienen estas macromoléculas que son los alimentos, nos damos cuenta que el metabolismo y la digestión empiezan desde la boca, ¿verdad? Enzimas en la saliva van a empezar a destruir
las proteínas, los carbohidratos, en el caso de los lactantes sobre todo, los carbohidratos más simples o los monosacáridos o disacáridos, ¿verdad? Y a lo largo de todo el tubo digestivo van a estarse rompiendo todas estas sustancias para que ya después lleguen a la célula y los pedacitos más pequeños, digamos, sean de donde nosotros vamos a estar obteniendo la energía. Y aquí, con esta imagen, básicamente resumimos qué es lo que van a estar viendo este semestre. Se ve ahí como hay quienes hacen esta analogía de las rutas metabólicas son como el mapa de un metro, ¿verdad? El metro tiene como estas rutas distintas, que si me voy para aquí, si no me pierdo, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí están como un poquito resumidas esas rutas. Se dan cuenta en azul, sí, aquí tengo ahora apuntador. Esta parte de los carbohidratos es con la que van a empezar, ¿verdad? Con la que empezamos, con glicólisis, con glucogenólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis, ruta de pentosas fosfato, hasta llegar al famoso ciclo de Krebs, ¿verdad? El ciclo de Krebs en donde no es el paso final, sino que este ciclo de Krebs nos lleva después al metabolismo energético propiamente, ¿verdad? Lo que obtenemos del ciclo de Krebs pasa después a la cadena de transporte de electrones, a la fosforilación oxidativa para obtener propiamente la energía. Y se dan cuenta que en el ciclo de Krebs entonces llega también en algún punto algunas sustancias que van a obtenerse también del metabolismo de los lípidos, del metabolismo de los aminoácidos, también vamos a obtener algunas sustancias, del metabolismo de los nucleótidos y propiamente de algunos aminoácidos más complejos o de algunos fármacos incluso que pueden estar bloqueando sobre todo la parte del metabolismo energético. Eso es uno de mis temas favoritos, los inhibidores y desacopladores de la cadena de transporte de electrones. A mí me gusta muchísimo eso y cuando veamos eso vamos a hablar un poco sobre estas patologías y sobre estas sustancias que muchas veces no las tenemos tan en cuenta y no sabemos que actúan tanto a nivel celular, sino que nos quedamos como más en la parte respiratoria, cuando en realidad la clave está en esta parte de energía, de metabolismo energético. Quiero ver eso. Bueno, no sé si tienen dudas aquí. En realidad esto es solo como la introducción, no espero que tengan muchas dudas, pero si hay alguna duda, con mucho gusto la vemos. Si no, para la próxima semana lo que vamos a tener es el taller de interpretación de química y hematología. La hematología, pues obviamente ya la vimos, ¿verdad? Pero igual vamos a repasar algunos aspectos de la hematología. ¿Qué vamos a ver específicamente con la hematología? ¿Qué es lo que evaluamos? José Pablo, ¿qué evaluamos en una hematología? Sí, doctora. Evaluamos el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, los leucocitos, si no estoy mal, las plaquetas, la hemoglobina, creo que también el hematocrito, los neutrófilos y los linfocitos. Exactamente. Tenemos esas 3 líneas celulares que son las que evalúa la hematología, la línea blanca, la línea roja, las plaquetas. Dentro de la línea blanca, todos los leucocitos que tenemos ahí, que son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Dentro de la línea roja podemos ver la cantidad de hemoglobina que tenemos presente en el glóbulo rojo, el hematocrito, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media que nos permite clasificar cuando tenemos una anemia y la cantidad de plaquetas totales, ¿verdad? Entonces, y se recuerdan de nuestra arañita que tenemos para la hematología, en donde aquí colocamos, ahí va a poner leucos, los glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos. Esto no tiene mucha batería, perdón. Aquí arriba, ¿qué iba?
la hemoglobina, el hematocrito, volumen corpuscular media, hemoglobina corpuscular media y aquí las plaquetas. ¿Verdad? Eso igual la otra semana lo vamos a volver a ver, pero solo para recordarles qué es lo que veíamos en la hematología. Recordemos que cuando evaluamos la línea roja, nosotros vemos específicamente la hemoglobina y el hematocrito, y cuando tenemos una anemia, nos tenemos que ir a ver el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media para clasificar. ¿Cómo podemos clasificar las anemias? Gaby. No me recuerdo. ¿No? ¿Alguien se recuerda cómo podemos clasificar las anemias según el volumen y la hemoglobina corpuscular media? No sé si estoy bien, pero eran las normocrómicas. Microcítica. Crómica y tamaño de la célula y color de la célula. Entonces puede ser normocítica, macrocítica, microcítica, y si hablamos de color, normocrómica, hipocrómica, hipercrómica, ¿verdad? El volumen nos habla de tamaño, hemoglobina nos habla de color. Bueno, eso. Ahora, lo nuevo, digamos, sería un poquito la parte de la química sanguínea. En el último caso clínico hablamos un poquito de las pruebas renales. ¿Alguien se recuerda cuáles son las pruebas renales? BUN y creatinina, o nitrógeno de urea y creatinina. Esto, ¿por qué no avanza? ¿A ustedes les está avanzando? No, yo no. Química sanguínea. No. Solo el título, ¿verdad? No sé por qué no. Es que ahí sale que está en la última diapositiva. Sí, sí, pero si uno le da, sí sale lo que colocó, pero no sé. Sí, ¿verdad? No entiendo. Bueno, pero denle ustedes y lo que me interesa es que lo vean ustedes. Yo me recuerdo ahí que tenemos qué es una química sanguínea. Vamos a hablar un poco de... ¿alguien sabe qué es una química sanguínea o a qué le suena eso de química sanguínea? Sí, doctora Yocal, tuve que ayudar a un amigo con el tema de química sanguínea y estaba buscando un documento para poder mandárselo a decirle, pero no lo encuentro. Pero sí, o sea, sí tengo noción de que es una química sanguínea y cada vez le va a decir los exámenes para que los demás también los pudieran tener. Solo lo encuentro y se los mando por el chat. Ok, dale, gracias, Mariel. La química sanguínea básicamente lo que nos permite es ver todas esas sustancias que están en el suero de nuestra sangre, ¿verdad? Todas esas enzimas, algunas proteínas, algunos electrolitos, la glucosa, ¿verdad? Todas esas sustancias que están en nuestra sangre y que nosotros podemos utilizar algún reactivo para que, valga la redundancia, reaccionen y que nos cuantifique cuánto de cada sustancia hay en la sangre. Por ejemplo, glucosa. La glucosa normalmente nosotros esperamos que esté entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Esto lo podemos ver en nuestra sangre propiamente en un tubo o con un glucómetro. ¿Qué otras cosas podemos medir? Podemos medir el ácido úrico, podemos medir las bilirrubinas totales, indirecta, directa, las pruebas pancreáticas, amilasa, lipasa, pruebas hepáticas, aparte de las bilirrubinas, las transaminasas, dentro de los electrolitos, el sodio y el potasio son los dos más importantes, pero podemos ver también magnesio, fósforo, el calcio. También podemos pedirle a un paciente a quien queremos ver cómo están las enzimas cardíacas porque sospechamos que se está infartando, le podemos pedir la CPK y la CKMB. Podemos pedir también, ¿qué me falta? Creo que ya les dije. Bueno, los lípidos. Los lípidos podemos ver cómo está el colesterol total, cómo está el HDL, cómo está el LDL, cómo están los triglicéridos. Podemos hacer una relación entre el colesterol total y el colesterol bueno, que es el índice heterogénico.
Podemos pedir también proteínas globulares, la albúmina, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la parte de nutrición, la albúmina era bien importante para poder hacer una valoración del compartimiento proteico? Y en el caso de la química, pues, ¿en quién la voy a pedir? Dependiendo de lo que yo estoy sospechando, es lo que yo puedo pedir, ¿verdad? Si yo estoy sospechando que mi paciente es diabético, pues le voy a pedir una glucosa. Si yo creo que mi paciente tiene el colesterol alto, le pido un perfil de lípidos. Si yo creo que mi paciente tiene algún tipo de deshidratación, me interesaría ver cómo están los electrolitos, el sodio y el potasio, por ejemplo. Dependiendo de lo que yo necesite, es lo que yo voy a pedir. No es que todo lo que yo les dije ahorita se los voy a pedir siempre a todos los pacientes. No, debería de decidir qué es lo que realmente necesito pedirle a mi paciente en una química. La química también la podemos resumir en un esquemita que, a diferencia de la hematología, aquí incluimos otras cosas, obviamente. De este lado nosotros colocamos la glucosa, aquí ponemos la creatinina, aquí el BUN, aquí el sodio y aquí el potasio, ¿verdad? Estos 5 componentes forman una química básica. Y una química básica, yo puedo ver cómo está la glucosa, cómo están las renales y cómo están los electrolitos más importantes, ¿verdad? Entonces, en un paciente en el que, por ejemplo, sospecho de una deshidratación, le puedo pedir una química básica. En un paciente en el que yo quiero ver cómo está la función renal, le puedo pedir solo las pruebas renales. Existen distintos tipos de química. Esto más que todo es para como más cuestión hospitalaria, ¿verdad? Cuando yo estoy pasando visita y les digo, bueno, mi paciente es un paciente diabético, a quien se está investigando por una pielonefritis, indica que se siente bien, pero ha tenido un poquito de ardor al orinar, sus signos vitales estaban dentro de los rangos normales, no ha hecho fiebre, etcétera, ¿verdad? Algo así más o menos en la visita, y me van a decir, bueno, ¿sabes qué? Pedirle una química. Lo ideal es que yo pregunte ahí qué tipo de química, ¿verdad? Pedirle una química básica o una química de 5 elementos, le dicen también. Entonces yo sé que cuando yo le saque la sangre a mi paciente y lleve el tubo de química al laboratorio, le voy a colocar ahí en la hojita que necesito una glucosa, una creatinina, un BUN, un sodio y el potasio. Dentro de los tipos de químicas que existen también ahí en el hospital está la química de hematoncología, ¿verdad? En donde vamos a incluir ácido úrico, calcio, las pruebas, el perfil de lípidos, pruebas hepáticas, pancreáticas no incluimos ahí, hepáticas, renales, electrolitos, calcio, fósforo, ácido úrico. Eso es lo que lleva la química de hematoncología, y la otra semana vamos a hablar de por qué pedimos esas cosas específicamente. Existe también una química que se llama de APT. Más que todo esto se utiliza en el Roosevelt y quiere decir All Possible Tests, todas las pruebas posibles, donde yo le digo al laboratorio, córrale todo, ¿verdad? Todos los reactivos que tenga, úselos porque quiero saber cómo está todo. Esta química no es ideal utilizarla, ¿verdad? Porque en un paciente yo necesito saber cómo está todo lo de la sangre, ¿verdad? No es tan frecuente que yo realmente lo necesite. Si yo, por ejemplo, estoy viendo un paciente con una hepatopatía, me interesa ver sus pruebas hepáticas, pero no necesito saber cómo están las pruebas del corazón, las enzimas cardíacas, por ejemplo. En casos particulares puede que sí sea posible, pero en un paciente en que yo tengo una idea de diagnóstico clara, le tengo que pedir solo lo que me va a ayudar a hacer este diagnóstico. Mientras más cosas pido, más cosas puedo encontrar alteradas, y esos hallazgos incidentales muchas veces pueden llegar a confundir. Entonces hay que evitar utilizar este tipo de químicas en donde yo le pido de todo para ver qué encuentro. Aparte que en lo privado esto no se escucha porque son químicas sumamente caras. Imagínense, vamos a ver, una química de
de pruebas de lípidos, por ejemplo, digamos que cuesta 150 quetzales. Ahora imagínense si aparte de eso le voy a meter también electrolitos, le voy a pedir glucosa, pruebas renales, le voy a meter las pruebas pancreáticas, enzimas cardíacas, todo lo que pueda meter ahí, pues esa química cada vez se va volviendo más cara. Entonces, en el Roosevelt, pues como obviamente no se las están cobrando a los pacientes, pues las piden mucho, pero no es lo ideal pedirlas. Siempre deberíamos de tener bien claro qué es lo que estamos buscando para pedir nada más ese tipo de pruebas en la química sanguínea. Creo que eso. Okay. Entonces, eso es lo que de la química sanguínea y de la hematología vamos a hablar un poquito, bueno, más de la química sanguínea la otra semana. Les voy a subir al portal los documentos obligatorios a revisar y los documentos opcionales. Solo dentro de los opcionales, sí les voy a pedir que por lo menos vean como los títulos, ¿verdad? Aunque bueno, sí los tendrían que descargar, pero para que sepan qué incluye eso opcional, ¿verdad? Porque si voy a hablar de algunos temas propiamente, por ejemplo, de enfermedad renal crónica, que no les voy a pedir que lean todo el manual de diagnóstico de enfermedad renal, pero sí sepan que voy a hablar de enfermedad renal, ¿verdad? No les voy a pedir que lean completa la guía de la Asociación de Diabetes, la Asociación Americana de la Diabetes, pero sepan que voy a hablar de diabetes, ¿verdad? Entonces sí revisen nada más esas bibliografías opcionales para que sepan de qué más vamos a hablar la otra semana. Y las obligatorias, pues esas sí, consúltenlas, por favor, léanlas para que puedan participar, porque de nuevo esa es la nota de la otra semana. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Si no, bienvenidos entonces de regreso. Gracias, Adrián. Si no, bienvenidos de regreso, bienvenidas de regreso. Espero que empiecen con una excelente actitud para el laboratorio y para todas sus clases y nos vemos la otra semana. Que tengan feliz día. Gracias, doctora. Gracias, feliz día. Gracias. Feliz día. Gracias, doctora. Buen inicio de semana. Gracias, doctora. Gracias. Ok, feliz día.